Buenas noches, soy Emanuel Bejarano Guarín, politólogo de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Hoy les quiero hablar de uno de los tantos casos de corrupción que ha sacudido América Latina en las últimas décadas. Se centra en las actividades ilegales llevadas a cabo por la empresa brasileña Odebrecht, una de las mayores constructoras del mundo, en connivencia con políticos, funcionarios públicos y empresarios de varios países de la región. El escándalo estalló en el año 2016 cuando el Departamento de Justicia de los Estados Unidos reveló que Odebrecht había pagado sobornos masivos a funcionarios gubernamentales en una docena de países, principalmente en América Latina, a cambio de obtener contratos de obras públicas y otros beneficios. Estos sobornos ascendían a miles de millones de dólares y se llevaron a cabo durante más de una década. El modus operandi de Odebrecht involucraba la creación de un complejo sistema de corrupción que implicaba el pago de sobornos a funcionarios de alto nivel para obtener contratos de construcción y otros favores. Además, la empresa utilizaba prácticas financieras fraudulentas como la creación de cuentas bancarias en paraísos fiscales y el uso de empresas fantasmas para ocultar el flujo de dinero ilícito. El escándalo ha tenido repercusiones políticas y legales significativas en varios países de América Latina, donde han sido investigados y procesados políticos y empresarios prominentes, muchos expresidentes, ministros y otros funcionarios gubernamentales han sido acusados y algunos han sido condenados por corrupción relacionados con Odebrecht. El caso ha generado indignación pública y ha debilitado la confianza en las instituciones políticas y empresariales de la región. Ha puesto de relieve la corrupción sistémica en América Latina y ha llevado a un aumento en la presión para reformar las instituciones y fortalecer el Estado de Derecho. Surgen las siguientes preguntas orientadoras. ¿Cuál es el contexto en el que se desarrolló el acto de corrupción? El contexto en el que se desarrolló el acto de corrupción en el caso de Odebrecht es multifacético y abarca varios aspectos políticos, económicos y sociales en América Latina. A. Fragilidad institucional. En muchos países de América Latina, las instituciones públicas suelen ser débiles, lo que facilita la corrupción, la falta de transparencia, controles adecuados y supervisión efectiva que Odebrecht opera durante años sin ser detectada. B. Dependencia de la construcción de infraestructura en la región. La construcción de infraestructura pública es una parte crucial para el desarrollo económico y social. Esta dependencia crea un ambiente propicio para la corrupción, ya que las empresas constructoras como Odebrecht tienen un gran interés en obtener contratos lucrativos. C. Relación entre política y negocios. En muchos países latinoamericanos existe una estrecha relación entre los sectores político y empresarial. Los sobornos y la corrupción son utilizados como medios para asegurar contratos y favores entre empresas y funcionarios gubernamentales. D. Impunidad y falta de consecuencias. Históricamente, la corrupción ha sido tolerada y ha quedado impune en varios países de la región. Esta impunidad fomenta prácticas corruptas, ya que los infractores no temen a ser castigados. E. Globalización y complejidad financiera. Odebrecht operaba en un entorno globalizado utilizando prácticas financieras sofisticadas para ocultar el flujo de dinero ilícito. La complejidad de estas operaciones financieras dificultó
la detención de la corrupción. ¿Quiénes son los involucrados en el caso? Principalmente actores involucrados. A. Ejecutivos de Odebrecht, altos directivos y ejecutivos de la empresa brasileña Odebrecht estuvieron directamente implicados en el diseño, la ejecución de los esquemas de corrupción, autorizando pagos de sobornos y coordinando actividades ilícitas. B. Políticos y funcionarios gubernamentales se identificaron, políticos y funcionarios de alto nivel en varios países de América Latina que recibieron sobornos de Odebrecht a cambio de favores políticos y contratos de obras públicas. Esto incluye a presidentes, ministros, legisladores, gobernadores y otros funcionarios de gobierno, empresarios y contratistas locales. En muchos casos, Odebrecht también colaboró con empresarios y contratistas locales para facilitar el pago de sobornos y obtener contratos públicos de manera fraudulenta. Estos empresarios locales estaban dispuestos a participar en esquemas corruptos para beneficiarse económicamente. D. Intermediarios y lobistas. Se identificaban intermediarios y lobistas que actuaron como facilitadores en la red de corrupción, ayudando a negociar sobornos, lavar dinero y ocultar transacciones financieras ilícitas. E. Bancos y entidades financieras. En algunos casos, bancos y otras instituciones financieras estuvieron involucrados en el lavado de dinero y la facilitación de transacciones financieras relacionadas con los sobornos pagados por Odebrecht. ¿Cuáles son las faltas en política anticorrupción evidenciadas en este caso? Falta de transparencia en los procesos de contratación. Muchos contratos públicos otorgados a Odebrecht y otras empresas involucradas en el escándalo fueron el resultado de procesos de licitación poco transparentes o manipulados, lo que permitió la adjudicación de contratos a cambio de sobornos en lugar de criterios objetivos y competitivos. B. Débil supervisión y control de las instituciones públicas. La corrupción prosperó en parte debido a la falta de supervisión y control efectivo de las instituciones gubernamentales. La falta de medidas de control interno permitió que funcionarios corruptos sobornaran y malversaran fondos públicos sin ser detectados durante años. C. Falta de independencia del Poder Judicial en varios países afectados por el escándalo. La independencia del Poder Judicial ha sido cuestionada, lo que ha dificultado la investigación y el enjuiciamiento de casos de corrupción de alto perfil. La interferencia política en el sistema judicial ha obstaculizado los esfuerzos para responsabilizar a los perpetradores. Ausencia de mecanismos efectivos de denuncia y protección para denunciantes. En muchos países de América Latina, los denunciantes de actos de corrupción enfrentan represalias y riesgos significativos, lo que desincentiva la denuncia de actividades ilícitas. La falta de mecanismos eficaces para proteger a los denunciantes ha contribuido al encubrimiento de casos de corrupción. Falta de cooperación internacional dada la naturaleza transnacional del caso de Odebrecht. La cooperación internacional es fundamental para investigar y enjuiciar a los responsables. Sin embargo, la falta de coordinación y cooperación entre los países afectados ha obstaculizado los esfuerzos para abordar eficazmente la corrupción a nivel regional. Para concluir, menciono algunos funcionarios involucrados. Luis Antonio Bueno, expresidente de Odebrecht,
en Colombia. Fue una persona clave para los avances de la investigación en Estados Unidos. Otto Bula, ex senador, le prometió utilizar su relación política con gobernadores, alcaldes, líderes locales y parlamentarios. Gabriel Morales, exministro de Transporte. La fiscalía reveló que Odebrecht había pagado la suma de 6.5 millones de dólares a alto funcionario del gobierno colombiano durante el 2009. Empresario Juan Manuel Barraza, uno de los primeros en comparecer, fue el empresario cartagenero Juan Manuel Barraza por reconocer que había sido socio del ex viceministro García Morales. Cecilia Álvarez Correa, es ministra de Transporte. La exfuncionaria fue citada para que brindara información sobre la adición aprobada en el periodo en el que fue ministra en el 2022. Procuraduría General absolvió a la exministra Cecilia Álvarez y a su pareja Gina Parodi, quienes eran investigadas disciplinariamente por el caso de Odebrecht. Jorge Enrique Pizano fue contralor auditor del proyecto Ruta del Sol 2, testigo clave de lo sucedido. Falleció por un paro cardiorrespiratorio. Rafael Merchán, testigo, se desempeñó como secretario de Transparencia de la Presidencia de Santos. También falleció envenenado por cianuro. Daniel Hernández, como fiscal, investigó el pago de millonarias coimas por parte de la multinacional brasileña a cambio de contratos como la Ruta del Sol 2. Se imputó los delitos de prevaricato. Acciones de los entes de control: Contraloría, Procuraduría, Fiscalía. Contraloría supervisa el uso de los recursos públicos y la gestión administrativa del Estado. Puede llevar a cabo auditorías para detectar posibles irregularidades en los contratos públicos relacionados con Odebrecht. Puede emitir informes y recomendaciones para mejorar los procesos de control y prevenir la corrupción. Puede investigar la posible responsabilidad administrativa de funcionarios públicos en la firma de contratos irregulares o en la aceptación de sobornos. Procuraduría, encargada de investigar y sancionar la conducta disciplinaria de los servidores públicos. Puede iniciar investigaciones disciplinarias contra funcionarios implicados en el escándalo de corrupción. Puede imponer sanciones administrativas como instituciones o inhabilitaciones a funcionarios públicos responsables en actos de corrupción. Puede colaborar con otras entidades de control y el sistema judicial en la investigación y enjuiciamiento de casos de corrupción. Fiscalía, de investigar y enjuiciar los delitos penales, incluidos los casos de corrupción. Puede iniciar investigaciones penales contra personas físicas, jurídicas implicadas en actos de corrupción relacionados con Odebrecht. Puede presentar cargos formales contra acusados y llevar a cabo procesos judiciales para asegurar el enjuiciamiento. Puede coordinar con otras agencias de aplicación de la ley y entidades de control para recopilar pruebas y garantizar el éxito de las investigaciones y enjuiciamientos. Gracias por su invitación.